Gogeta sonrió y saltó esquivando la oleada de poder que Broly disparaba, aterrizando detrás del Saiyajin rápidamente le lanzó las dos esferas de energía en sus manos generando una potente explosión. La fusión sin perder el tiempo puso sus dos manos al frente, empezando a lanzar repetidos ataques que hacían que Broly gritara de dolor mientras era cubierto por el humo que generaban. Cheelai tiene razón, él es un Saiyajin de corazón puro, esto no es justo. Mina y Toru pensaron algo desanimadas por los gritos de dolor de Broly, a pesar de haber perdido el control, seguían recordando al inocente Saiyajin que ni siquiera conocía el agua. Se enfocó la mano de Gogeta, en donde empezaba a formar una esfera de ki diferente a los demás, brillaba con fuerza resplandeciendo con diferentes colores. Ese ataque es diferente a los demás. All Might notó al instante al igual que los demás héroes, miraron impresionados la colorida esfera, sabedores de que debía ser un ataque muy poderoso. En algunas semanas será el entrenamiento para crear movimientos especiales. Mindig susurró dando una breve mirada a los alumnos, para luego mirar a Gogeta. Con todas esas habilidades se sacarían una calificación perfecta. Sin duda los estudiantes intentarán copiar los movimientos de los Saiyajin. Jeje, se rió un poco. Del lado de los alumnos solo miraban absortos la pantalla, muchos de ellos con admiración por la gran cantidad de ataques de los Saiyajin, mientras que algunos en la sala un poco frustrados por lo mismo. Gogeta gritó lanzando la esfera hacia el humo donde sabía que estaba Broly, el ataque impactó generando una enorme explosión que cubrió el lugar mientras Gogeta miraba se rió. Broly no debió salir bien parado de eso, Izuku dijo mirando la explosión resultante, esa esfera de energía se veía muy diferente a las demás, el señor Goku tenía razón, la fusión es increíble. Uraraka dijo con emoción, en ningún momento había estado tan segura como ahora de que podrían derrotar a Broly. Están a nada de ganar. Kirishima dijo con emoción, pues está a nada de ganar. Es un poco confuso, habló confundido sin estar seguro de cómo referirse a Gogeta, como un ser individual o solo la fusión de dos personas. En un rápido cambio de escenario, se vio a las esferas del dragón brillando con fuerza, rápidamente se mostró a Gogeta sorprendido, mientras el cielo se tornaba oscuro como la noche, los gritos de victoria de los héroes y el silencio aliviados de los villanos, se vieron apagados en cuanto vieron las esferas del dragón, un sentimiento de impresión se acentuó en todos ellos al verlas brillar. ¿Qué está pasando? Denki tartamudeó impresionado, la anticipación se vio en su mirada en cuanto lo comprendió, habían activado las esferas del dragón. Ya activaron esas estúpidas esferas. Bakugo gritó en shock, aunque también estaba un poco curioso por cómo sería ese dichoso dragón, pero porque se hizo de noche, es un efecto secundario de las esferas del dragón. Izuku murmuró confundido y el anciano le dio un leve asentimiento, así que es eso, entonces ahora pueden pedir un deseo, dijo sorprendido, los héroes no sabían cómo sentirse, por un lado estaban emocionados de ver cómo funcionaban las dichosas esferas del dragón y por otro lado estaban intimidados por ellas, artefactos capaces de conceder deseos no era algo que hubieran creído de no estar aquí así que ya es hora, All Might dijo con un poco de preocupación aún sabiendo que las esferas estaban en manos de Cheelai y Lemo, son todo un espectáculo. Hacer que todo el cielo se oscurezca cuando se activan no es muy discreto. Mindig intentó bromear aunque había un poco de nervios en su voz, nada en esta pelea ha sido discreto. Aizawa respondió a su compañera de trabajo, convirtieron toda una zona de hielo en un infierno volcánico, no creo que les importe ser discretos, dijo seriamente. Nezu se mantuvo en silencio, observó seriamente la pantalla intentando no perderse ningún detalle de lo que pasaba, quería comprender cómo funcionaban estos misteriosos artefactos capaces de conceder deseos. Del lado de los villanos, Tomura dejó de murmurar incoherencias para mirar fijamente la pantalla, una sonrisa macabra se marcó en su rostro, así que es hora de ver esas esferas, dijo con diversión, incluso David dejó de lado su molestia para mirar sorprendido la pantalla, no podía negar que la activación de estas esferas del dragón era todo un espectáculo, así que ya activaron las esferas del dragón. All for One murmuró mirando seriamente la pantalla, vuelven todo el lugar de noche, eso hace que sea fácil saber cuándo se activan, no es nada discreto, murmuró pensativo, de tenerlas en su poder cualquiera se daría cuenta cuando fuera a pedir un deseo. Mirko y Ryuko miraron a
atentamente la pantalla, pero aún más la heroína dragón, que estaba curiosa de cómo se vería el dragón que concedía deseos. Un sentimiento de emoción se plantó en ella al imaginarlo sería parecido a ella. Se mostró la imponente figura de Shenlong, una dragón alargado que dejaba pequeños en comparación incluso a la nave de Freser. Un poco alejado de ahí, el demonio del frío miraba impresionado al dragón al saber lo que significaba ese enorme. Ryuko tartamudeó impresionada por el tamaño de Shenlong. Incluso la gigantesca nave de Freser parecía pequeña al lado del dragón. Por un momento se sintió insignificante. Es más grande que la heroína Ryuko. Izuku dijo sorprendido recibiendo una mala mirada de la heroína a unos asientos de él. Lo siento. Se disculpó apenado haciendo que la heroína volviera su vista. Vamos Ryuko, no te pongas así, no puedes negar que es mucho más grande que tu forma dragón, Mirko dijo por repentina molestia de su amiga. Esta solo se encogió en sí misma avergonzada. Sí, pero no tienen que recordármelo, murmuró apenada volviendo su vista a la pantalla, aún impresionada por la forma de ese dragón, que además era capaz de conceder deseos. Así que esa es la lagartija que concede deseos. Bakugo murmuró un poco intimidado por la imponente forma de Shenlong, pero intentó ocultarlo con su habitual comportamiento. Nunca había visto algo así. Nezu sonrió admirando la forma de Shenlong. Ryuko es la mayor exponente en cuanto a Kirk de dragón, y ni siquiera ella llega a ese tamaño, dijo con emoción poco contenida, pues es capaz de conceder deseos. Se espera que sea imponente, Mindy dijo impresionada por el tamaño del dragón. MT Lady hizo una pequeña mueca sintiéndose pequeña comparada al dragón. Incluso en su forma gigante dudaba compararse mucho en tamaño, al menos solo es uno. Se consoló en el hecho de que no había más dragones así de grandes. Los villanos miraron impresionados la figura del dragón. Saber que si estuvieran en ese lugar tendrían un deseo hizo que la mayoría salivara ante la idea, demasiado tentadora para dejarla pasar. Quiero saber si soy el real, Edu se susurró para sí mismo. Una pequeña parte de él esperaba recibir alguna señal, pero al ver que no pasaba nada bajo la cabeza desanimado, valía la pena intentar. Así que ese es el dragón que te concede deseos, ¿eh? All For One pensó mirando a Shenlong. Tantas posibilidades solo diciendo tu deseo, es una verdadera lástima que no pueda aprovechar esto, pensó frustrado sabiendo que incluso de decir un deseo no pasaría nada. Adelante, te cumpliré el deseo que me pidas. La voz de Shenlong retumbó en el lugar, sus ojos rojos brillaban con fuerza mientras su cuerpo era rodeado por una aura dorada, dándole una apariencia mística. La voz de Shenlong hizo que algunos se encogieran en sus asientos. Si de por sí la apariencia del dragón era aterradora, su voz lo era aún más, sumándole los ojos rojos hizo que la mayoría se sintiera intimidado. Así de fácil. Hiro dijo sorprendida al ver que el dragón solo pedía que le hicieran el deseo, pues ya no lo habían explicado, solo tienes que reunir las 7 esferas del dragón y decir unas palabras, y aparecerá el dragón a conceder tus deseos. Momo respondió a la confundida Peliazul, me sigo preguntando cuáles son las palabras para invocar al dragón, me murmuró pensativa imaginando las palabras necesarias, seguramente un complicado y enredado código muy difícil de descifrar. Por otro lado, quiero una novia. Mineta gritó con todas sus fuerzas alzando los brazos a la pantalla. Todos voltearon a ver al enano pensando que se había vuelto loco. Valía la pena intentar, dijo viendo que no pasaba nada y se volvió a sentar. ¿Y bien, qué tenemos que hacer ahora? Cheelai preguntó mientras apuntaba con un arma a Kikono, el cual parecía reacio a hablar. Rápido dímelo, cargó el arma directamente en la espalda de Kikono, el cual seguía en silencio. ¿No quieres? Muere. Los héroes estaban un poco incómodos con amenazar a alguien de muerte para conseguir información, pero entendían que era necesario. Por otro lado, Aizawa como héroe clandestino estaba más acostumbrado. Jaja, esto es divertido. Toga rió con alegría al ver cómo Cheelai amenazaba a Kikono. Está bien, te lo diré. Kikono se dio demasiado asustado como para resistirse. Rápidamente bajó el papel que tenía en su mano y comenzó a leerlo. Y solo debes decirle tu deseo, aunque ya lo sabían. Todos estaban impresionados de la simplicidad con la que esas esferas podían ser utilizadas. Solo tenías que reunirlas y tendrías un deseo en la palma de tu mano. Era muy tentador. Supongo que gran parte de la dificultad debe caer en conocer las palabras para la invocación. Izuku dijo pensativo rascando un poco
poco su cabeza, y de conocer las esferas de antemano si no supiera lo que son, pensaría que solo son bonitas decoraciones. Uraraka aceptó algo avergonzada al pensar que podría confundir aquellos lados de los villanos. ¡Qué cobarde! Hablo demasiado rápido. Tomura bufó por la forma tan simple en que Kikono fue amenazado. Esperemos que Freezer no se entere de eso. Se burló imaginando la reacción de Freezer ante esto. Otra falta de lealtad, supongo que eso es algo que falta en tu ejército, jaja. All For One rió un poco por lo bajo por la forma en que Kikono fue amenazado, otra muestra de cómo los soldados de Freezer no eran totalmente de fiar, a diferencia de sus propios subordinados o peones. Nota. ¿En serio cómo calificarían la lealtad de las fuerzas especiales Hinju? ¿De verdad? Eso es todo. Cheelai preguntó un poco sorprendida por la simplicidad del proceso, luego volvió su vista al frente en donde Shenlong esperaba pacientemente, pues mi deseo es, todos se tensaron en sus asientos, esperando ver cómo Cheelai estaba por pedir su deseo, la mayoría se inclinaron queriendo ver con detalle cómo es que un deseo se cumplía ante sus ojos, algo que creerían imposible si no hubieran visto todo lo que pasó con anterioridad, pero en en el combate de Gogeta vs Broly estaba apretando sus dientes de furia, todo su comportamiento gritaba una rabia extrema hacia su oponente, mientras Gogeta lo miraba aún en su pose de batalla listo para continuar el combate. No. Estaba por pedir el deseo. Algunos gritaron por el repentino cambio de escenario, muchos de ellos estaban queriendo ver cómo es que se cumplía un deseo, y más importante aún cuál era el deseo que Cheelai iba a pedir. Así que volvemos al combate, Mirko murmuró volviendo a su asiento mientras sonreía emocionada, espero que ahora sí lo vayas a derrotar, sonrió depositando su confianza en Gogeta. ¡Ah! Broly gritó mientras su aura crecía varias veces, las cicatrices se marcaban en su cuerpo, dejando una vista clara de todo lo que había pasado, mientras su expresión era una de pura furia, los humanos sintieron una presión aplastante, el ambiente se volvió mucho más pesado para algunos, sintiéndose en presencia de un depredador, la forma de Broly parecía mucho más salvaje ahora, de verdad se hizo más musculoso, Denki murmuró con una gota de sudor al ver los músculos de Broly, ya estaba marcado desde el inicio, pero con sus transformaciones lo había llevado al siguiente nivel. All Might pudo notar eso, era un héroe con una complexión muy musculosa y robusta que hacía que los villanos dudaran en enfrentarlo, pero incluso él podía notar que Broly lo superaba en ese aspecto. En un instante Broly se inclinó listo para atacar y salió disparado en contra de Gogeta intentando golpearlo, la fusión simplemente saltó en el aire y le propinó una patada que Broly bloqueó con sus brazos. ¡Pum! Gogeta conectó otra patada en el lateral de Broly, rompiendo su defensa y rápidamente empezó a volar hacia atrás mientras sonreía de manera confiada. Bien hecho. Vamos señor Gogeta. Uraraka dijo animada al ver cómo la fusión se anteponía a los esfuerzos de Broly, cada vez el señor Gogeta toma más ventaja, Momo dijo intentando mantenerse seria, pero la sonrisa en su rostro delataba su estado de ánimo. Freezer ya no tiene las esferas del dragón y Broly está cada vez más cerca de ser detenido, Izuku sonrió con alegría, estaba seguro que una vez derrotaran Broly podrían hacer que recuperara el control, verdaderamente son héroes, susurró con admiración a la fusión de Goku y Vegeta, muy bien joven Gogeta. All Might alzó la voz emocionado mientras alzaba los brazos, estás muy cerca de ganar, no te detengas, ve más allá de tus límites plus ultra. Tomura gruñó un poco cuando escuchó las palabras de All Might. Rápidamente miró la pantalla con deseo de que algo se presentara. Después de todas las trampas no podía creer que los héroes fueran a ganar a Broly. Empezó a cargar una esfera de ki en su mano, que rápidamente disparó como una ráfaga de energía que salía desde sus manos. Gogeta simplemente rodeó el ataque y voló a su lado acercándose para golpear a Broly. ¡Pum! Gogeta conectó un golpe en su rostro, haciendo que la ráfaga de energía de Broly desapareciera y fuera mandado a volar lejos del lugar. Broly soltó jadeos pero se recuperó en el aire y empezó a disparar ráfagas de energía desde sus dedis intentando dañar a Gogeta. La fusión evadió hábilmente todos los ataques, acercándose más hacia Broly. Todos los humanos se mantuvieron en silencio observando la pelea que solo podían catalogar como unilateral. Broly no podía defenderse de los ataques de Gogeta que lo atacaba con todo, era increíble. Está a punto de ganar. Izuku dijo emocionado, solo unos cuantos golpes más.
Kirishima dijo levantando su puño emocionado, pero, ¿cuándo piensa detenerse? Momo se preguntó confundida, ¿piensa golpearlo hasta que recupere la conciencia, o dejarlo inmovilizado como intentó el señor Goku? Pensaba en cómo podrían detener a Broly para que recuperara el control de sí mismo, por un breve momento una posibilidad que le dio náuseas paseó por su cabeza, pero negó rápidamente desechando esa idea, el señor Gogeta no llegaría hasta eso, ¿verdad? Pum. 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 Una secuencia de golpes resonaron en el campo de batalla mientras Gogeta golpeaba a Broly quien no podía evadir los ataques. Esto siguió por un buen rato mientras la fusión no se detenía en sus embates contra el Super Saiyajin legendario, ya no puede defenderse, el señor Gogeta es mucho más poderoso que él, Izuku dijo viendo cómo Broly no podía evadir los golpes de la fusión, el señor Goku tenía razón en que la fusión era increíble, esto superó todas nuestras expectativas, Todoroki respondió al peliverde con la vista fija en la pantalla, un sentimiento de tranquilidad se marcó en él esperando ver el final de toda esta locura, ¿quién diría que esos tontos pasos podrían resultar en esto? Denki susurró impresionado recordando los pasos de la fusión, Davi hizo una mueca de molestia, la derrota de Broly se veía cada vez más probable para todos en la sala, al menos ese vejestorio ya murió, espero poder lograr algo similar pronto, sonrió un poco al recordar la muerte de Paragus, un último golpe en el estómago de Broly, el Super Saiyajin legendario no pudo cubrirse y lo recibió de lleno, mientras que la fusión dio un salto hacia atrás quedando a unos metros de él, la batalla volvió a ser tan unilateral como el inicio, Aux murmuró recordando la primera pelea de Broly contra Vegeta, espero que no vuelva a suceder lo mismo, se agarró la frente con algo de cansancio es lo mejor, mientras más rápido lo derroten más rápido podrán encargarse de Freezer, Endeavor dijo pensando en que una vez derrotaran a Broly someterían al demonio del frío, me pregunto cómo lo harán. Pensó curioso, Freezer era una amenaza demasiado grande, la única alternativa que se le ocurría era algo muy controvertido por toda la sociedad heroica, Gogeta aumentó su ki y se lanzó en contra de Broly intentando darle un golpe, HMMM. Broly levantó su mirada sorprendido pero no se quedó atrás y preparó un golpe para conectar con la fusión, Broly empieza a parecer desesperado, Momo notó viendo el comportamiento de Broly, quien parecía caer cada vez más en su descontrol al empezar a perder la batalla, y el señor Gogeta luce bastante confiado, Uraraka dijo viendo la sonrisa de la fusión, ella misma empezaba a sentirse segura, como cuando All Might derrotaba villanos con facilidad en la televisión pública, aunque Mina y Toru seguían preocupados por la integridad de Broly sonrieron, que Gogeta fuera más poderoso significaba que podía derrotarlo y con eso hacer que recuperara el control, no habrá necesidad de llegar a eso, Mina suspiró aliviada, Cheelai. Yo lo salvo pibes, pum. Ambos golpes conectaron en un choque de puños, todo el campo de batalla en kilómetros se destrozó por la fuerza de ambos Saiyajin, y con la onda expansiva el lugar se vio cubierto por lava y roca fundida, mientras que en el centro de toda la destrucción se veía una gran columna de energía por los dos adversarios, quedaron en blanco cuando vieron la destrucción generada, los héroes replanteándose nuevamente lo agradecidos que estaban de que no pelearan en un lugar poblado, y los villanos, jajaja genial. Tomura se carcajeó al ver más destrucción, su mente imaginando toda la muerte que eso podría traer en una ciudad, es una verdadera lástima que la pelea se mantenga en ese continente inhóspito, murmuró algo malvado, y ellos siguen causando destrucción, Endeavor gruñó algo molesto, era uno de los héroes más conocidos por generar daños a las infraestructuras, pero ni siquiera él era tan descuidado. Vamos Endeavor, conociendo las cosas que pueden hacer, tenemos que agradecer que eso sea todo lo que han destruido. Aux habló al héroe N2 que solo bufó en respuesta pero se mantuvo en silencio. Broly gritó saliendo disparado por el choque de puños, Gogeta lo persiguió velozmente dejando una estela de color azul a su paso, solo para darle un poderoso golpe en el estómago. Broly gritó de dolor, esto es necesario para que puedan derrotarlo y que pueda recuperar el control. Mindig se recordó a sí misma, su joven corazón apretándose al escuchar los gritos de Broly, pero sabía que era lo mejor, Mina y Toru estaban en las mismas que la maestra, ambas con un nudo en la garganta desde que inició la pelea, aun como estaba Broly no podían evitar recordar al inocente Saiyajin, que ni siquiera conocía el agua. ¡Pum!
Otro golpe en el estómago y Broly salió disparado con más fuerza. Gogeta lo persiguió. ¡Pum! Le propinó un último golpe en el estómago al Super Saiyajin legendario, antes de darle una patada en la barbilla elevándolo varios metros. All For One hizo una mueca con cada golpe que recibía Broly, incluso alguien tan poderoso como él está siendo derrotado con facilidad. Esto es muy frustrante, pensó apretando los dientes. Si incluso alguien como Broly era derrotado, ¿qué le podría esperar a alguien como él? Eso sí debió doler, Denki murmuró sujetando su propia barbilla al ver la patada que Broly recibió, aunque sabía que su cuerpo desaparecería de recibir uno solo de esos ataques. Vamos, está libre para recibir otro ataque. Mirko gritó emocionada al ver que Broly estaba con la guardia rota, su sangre bombeaba con fuerza con cada golpe, patada y ataque que se lanzaban. Nunca había visto una batalla tan increíble. Gogeta cruzó los brazos cargando mucha energía, el aura a su alrededor se volvió mucho más intensa, mientras él y Broly se veían rodeados por el ki color azul de la fusión, antes de que todos sintieron una fuerte presión cuando vieron a Gogeta empezar a cargar su ataque. Un sentimiento de nervios se extendió en la sala, esperando ver los resultados que podría tener. Solo sabían una cosa: me alegro mucho de no ser él ahora, pensaron dando una mirada a Broly. Gogeta levantó sus manos haciendo que toda la energía alrededor de Broly se liberara en una gran explosión que se vio a kilómetros de distancia. La onda expansiva viajó con fuerza hasta donde Bulma y Whis observaban la batalla. Todos miraron con ojos apagados la inmensa explosión que había formado el ataque, una mota de polvo comparada con lo que había hecho Freezer con el planeta Vegeta, pero aún mucho mayor de lo que la mayoría de ellos podría lograr alguna vez. Ellos siguen ahí. Los héroes gritaron incrédulos viendo cómo Whis y Bulma seguían viendo el combate de lejos. ¿Por qué no han abandonado la zona? Mindigre preguntó un poco nerviosa al verlos tan cerca de la zona de batalla, recordando los frenéticos ataques que lanzaba Broly en todas las direcciones. Lo entiendo de Whis, pero ella, All-Might habló mirando con algo de pesar a Bulma, debería haber abandonado la zona, los civiles no deberían involucrarse en esto, dijo serio y preocupado por su integridad. Aunque se mantuvieron en silencio, todos los héroes pensaban lo mismo que el símbolo de la paz, la mayoría de ellos pensando en sus propias experiencias con civiles descuidados, o demasiado imprudentes. Esto es grandioso. Whis habló calmado sin verse afectado por los estragos de la batalla. Bulma a su lado tuvo que cubrirse el rostro por la onda expansiva. Los humanos no sabían si Whis se refería a la batalla en sí misma o al rumbo que tomaba esta, pero no podía importarles menos, solo estaban viendo maravillados los poderes de ambos Saiyajin colisionaban en este combate. Pues sí, es grandioso, Kirishima concordó con las palabras del ángel mientras miraba con una sonrisa emocionada la pantalla. Tengo que estar de acuerdo con él en esta ocasión. Momo admitió algo reacia hacia el ángel, aún molesta por su indiferencia en todo el combate a pesar de todo el poder que este poseía. ¿Y esa mujer sigue ahí? ¿Acaso está loca? Bakugo gruñó un poco al ver que Bulma seguía en ese lugar. La misma realidad había sido quebrada y ella se mantenía mirando el combate. Solo es una mujer, Kirkles, murmuró con algo de molestia. Para seguir ahí y no estar muerta de miedo, debe haber visto muchas cosas. Spinner dijo mirando cómo Bulma no parecía estar aterrorizada. Le hacía preguntarse qué clase de cosas había visto para ser tan valiente o imprudente. Un movimiento más y acabara con esta batalla. Se escuchó la voz de Whis mientras que Gogeta movía el brazo, despejando todo el humo de la explosión que provocó su ataque. Estando intacto, los héroes se animaron con las palabras de Whis haciéndolos sonreír, pensando que se refería a derrotar a Broly y hacerlo recuperar el control. La mayoría de villanos lucía aliviados por esto también. Solo un movimiento más, Izuku repitió mientras sus ojos brillaban con admiración, preguntándose qué haría Gogeta para acabar la batalla. Sería como cuando aprenden a un villano y daría una frase heroica: batalla, Todoroki repitió no pudiendo evitar sentirse aliviado, soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Esto había sido muy estresante. ¡Qué alivio! Momo suspiró sintiendo como un peso salía de su espalda, para deducir que solo falta un movimiento más. Debe tener mucha experiencia, cada vez es más intrigante. Nezu pensó dando una mirada interrogativa al ángel. Las dudas sobre él se amontonaban desde que vieron su breve enfrentamiento con Broly y deseaba respuestas.
Whis dio una sonrisa curiosa mientras se enfocaban los pectorales de Gogeta. La fusión juntó sus dos manos dejando un pequeño espacio entre ellas, preparándose para realizar el Kamehameha. ¿Qué está mirando? Davi cuestionó un poco incómodo por la sonrisa de Whis y el repentino enfoque en los músculos del Saiyajin. ¿Acaso es? Izuku miró sorprendido y empezó a revisar sus notas, específicamente en las del señor Goku, en donde había anotado una habilidad que había usado algunas veces en el combate. Kamehameha, susurro impresionado, Kamehameha. Uraraka repitió confundida al escuchar el susurro del peliverde, antes de comprender, es cierto. El señor Goku había utilizado una técnica así antes, no. Dijo emocionada, así que ese será su movimiento final. Todoroki murmuró recordando ese rayo de energía azul, una forma bastante vistosa de terminar una batalla totalmente digno de un héroe. Olmec dijo flexionando sus músculos con motivación, haciendo que los estudiantes miraran la pantalla emocionados. ¿Pero por qué usar una técnica así para terminar la batalla? Nezu preguntó después de un breve silencio. Se notaba que era muy poderosa. ¿Acaso planea? Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando dio con una posibilidad sombría. Todos llegaron a la misma conclusión. Una pequeña esfera de energía se empezó a formarse entre las manos de la fusión. Una intensa aura azul lo rodeó a Ieyasu alrededor mientras gritaba el nombre de su ataque, Kame. Espera, ¿realmente piensa matarlo? Denki preguntó asustado mientras la sala rápidamente se convertía en una amalgama de gritos y nervios. Iban a llegar hasta eso. Pero eso es demasiado. Lida gritó en pánico. Broly era un Saiyajin muy inocente respecto a lo que habían visto. Llegar a tales extremos. Debe haber otra forma. Uraraka gritó asustada sin desear ver la muerte de Broly. La castaña miró la pantalla con desesperación, esperando que se presentara algo que detuviera la batalla. Exacto, otra forma de derrotarlo. Toru agitó sus brazos alterada por lo que estaba pasando. No es necesario llegar a eso, por favor. Mina dijo casi en una súplica mientras sus ojos se humedecían. Los héroes empezaron a gritar conmocionados, incluso los villanos parecían conmocionados por la forma tan brutal en que podría terminar la pelea. ¿En serio va a matarlo? Spinner pareció incrédulo y conmocionado. En ningún momento de la pelea consideró que realmente iban a matar a Broly. Así parece, Magne comentó con algo de sorpresa en su voz. ¿En serio tu vida terminará así? La mirada de Davi demostró algo de lástima por Broly. Estaba furioso con el hecho de que su muerte se debería a una pelea que su padre le hizo luchar. Me aseguraré de no terminar así, yo sí lo lograré, murmuró pensando en su propia ambición. Matar a su padre, jaja, ¿qué pasa héroes? ¿No es su deber proteger vidas? Tomura se rió en voz alta llamando la atención de sus enemigos jurados. Broly puede generar mucha destrucción en el estado en el que está. ¿En serio quieren que lo dejen intacto? Se burló. Los héroes apretaron sus puños con impotencia, pero no le respondieron al villano centrándose en la pantalla, deseando que pasara algo que pudiera detener la pelea. Cualquier cosa serviría, así que así termina tu vida. Después de una vida llena de obstáculos morirás a manos de tu misma raza. All for One murmuró con un fingido tono de lástima. Jaja, que despiadados son los Saiyajin. Se rió un poco sin poder ocultar su diversión. Para el símbolo del mal, era gratificante ver cómo una de las amenazas que existían ahí afuera desaparecería. Ami. Gogeta continuó mientras la energía a su alrededor se volvía mucho más intensa. Las rocas y el suelo bajo sus pies empezaban a destrozarse por el poder del guerrero perfecto. Broly soltó jadeos asustados mientras retrocedía al ver a su oponente. Sus pupilas habían vuelto demostrando que había recuperado el control, pero eso no detuvo la fusión. Está consciente. Un grito unánime de parte de los héroes se escuchó. Está consciente, la pelea ya terminó. Mina gritó con desesperación viendo cómo la fusión no se detenía en cargar su ataque. Detente. Gritó casi en una súplica aún sabiendo lo inútil que era. Gogeta gritó extendiendo sus manos disparando la técnica. El Kamehameha se acercó con velocidad mientras Broly miraba con desesperación la técnica, sus pupilas brillando con miedo ante su posible muerte. No. Espera. Detente.
Los gritos se escucharon, la desesperación de los héroes fue evidente viendo cómo el Kamehameha se acercaba cada vez más a Broly. Los villanos también parecían conmocionados por lo que pasaba. Por favor, Cheelai dijo frente a Shenlong. La amalgama de gritos en la sala se vieron interrumpidas cuando vieron a Cheelai, habiéndola olvidado brevemente por la pelea, pero la curiosidad de todos seguía aplastada por su preocupación por Broly. ¿Qué iba a hacer? Por favor, sálvalo. Mina y Toru no sabían cómo, pero deseaban que la alienígena salvara la vida de Broly de alguna manera. Todos sus compañeros estaban de acuerdo con esa petición. Envía a Broly al planeta donde lo encontramos. Gritó con todas sus fuerzas esperando que su deseo fuera concedido. Héroes, villanos y estudiantes levantaron la mirada sorprendidos por el deseo. Un pequeño brillo de esperanza se vio en la mirada de muchos, ellos esperando ver si el deseo funcionaba podría salvar a Broly. Al menos no se usó en algo tan ridículo como con esa mujer. All For One pensó algo reacio al recordar el deseo de Bulma y Freezer, antes de que una serie de gritos inundara la sala por parte de los héroes. Bien hecho. Buen deseo. Rápido. El Kamehameha brilló con intensidad haciendo imposible ver lo que pasó. La técnica siguió de largo desvaneciéndose después de unos segundos, dejando solo un silencio abrumador en el lugar. La pantalla se apagó, la sala se quedó en un silencio abrumador, ninguno de los héroes o villanos pudo ver bien lo que pasó y eso hizo que se les formara un nudo en el estómago. Cheelai pidió el deseo demasiado tarde. Eso fue todo, necesito un pequeño momento para ver algo, el anciano dijo levantándose de su asiento sin darle una segunda mirada a los presentes. Descansen, dijo saliendo de la sala con algo de prisa. Todos permanecieron en silencio cuando el anciano abandonó la sala. Los héroes estaban con un semblante sombrío, los villanos simplemente se notaban sorprendidos, y los estudiantes estaban decaídos. Broly, Mina susurró incrédula mientras pequeñas lágrimas se asomaban de la comisura de sus ojos. Ella y Toru se abrazaron en un intento de consolarse sin poder creer cómo había terminado todo. Tal vez el señor Broly sí alcanzó a salvarse. Izuku tartamudeó un poco al ver a sus compañeros tan decaídos, aunque él mismo lucía muy inseguro de sus palabras. No lo sabremos hasta que la pantalla se encienda de nuevo. Todoroki respondió seriamente al peliverde que solo agachó la mirada, pero aún tenía una pequeña esperanza de que el deseo hubiera funcionado. Ibara en silencio dedicó una pequeña oración para el alma de Broly. No sabía cuánto tenían que ver los Kaioshin en el destino de los muertos, pero esperaba que fueran indulgentes con el Saiyajin. Fue una buena batalla, Tomura murmuró con una sonrisa. Al final tuvieron que matar a unos de los pocos Saiyajin vivos. Vaya héroes, susurró con algo de burla mientras sonreía con diversión. Oye, ¿estás bien? Toga le preguntó al pirómano al verlo algo molesto. Sí, estoy bien, Davi resolvió, pero le respondió a su compañera. Le molestaba que Broly hubiera muerto por haber intentado cumplir las órdenes de su padre. Me aseguraré de no terminar así, no antes de lograr mi objetivo, se prometió, aun con todas las preocupaciones que cargaba en su ser. All For One se permitió reclinarse en su asiento mientras un pequeño alivio lo invadía. Había sucedido, una de las amenazas que existían más allá de su planeta había desaparecido. Excelente, pensó con una sonrisa. En su mente barajó la posibilidad de que la fusión también pudiera acabar con Freezer. Él era la mayor amenaza que existía, solo por su comercio de conquista de planetas. No puedo creerlo, Mindy dijo dejándose caer en su asiento con incredulidad. No debemos pensar las cosas demasiado rápido. All Might intervino con una mirada nerviosa. Tal vez el deseo fue lo suficientemente rápido para salvar al joven Broly nervioso. Esperemos que sea así. Nezu suspiró con un poco de tristeza. Broly le parecía una persona muy interesante, habiendo vivido toda su vida en el planeta Vampa. Sería una lástima que este fuera su final. La sala se sumió en un silencio ensordecedor, los héroes intentando asimilar la posibilidad de que Broly hubiera muerto con ese último ataque, y los villanos intentando recuperarse de ver semejante batalla. Al menos todo había terminado, ¿no? La sala permaneció en un silencio sepulcral desde que el anciano salió. Todos los héroes permanecieron atrapados en sus propios pensamientos ante todo lo que habían visto hasta ahora, porque no se detuvo. Mindy se preguntó sin encontrar una respuesta que la convenciera. Broly había recuperado el control, no había ninguna razón para continuar el combate, murmuró abatida. Seguro fue la parte de Vegeta que hizo que no se detuviera.
Lady gritó acusadoramente mirando a la pantalla. Algunas otras acusaciones se escucharon de los héroes. Ninguno entendía por qué la fusión no se había detenido, pero las palabras del director de Lava hicieron que todos guardaran silencio. La fusión solo dura 30 minutos. Nezu habló seriamente interrumpiendo a sus empleados. Gogeta es la única persona que podía detener a Broly. Es duro decirlo, pero no podía arriesgarse a dejar de atacar, dijo con severidad. Las palabras del director calaron profundo en las mentes de los héroes, y aunque quisieron no pudieron refutarlas, así que solo decidieron permanecer en silencio, pero con un poco de frustración. Tal vez tuvieron sus razones, pero aún así no me gusta nada. Mindy dijo con cabizbaja. Ellos habían visto cómo era Broly cuando no estaba descontrolado, esa inocencia ante el mundo fuera Vampa. Era difícil aceptar que había muerto solo por intentar cumplir los deseos de venganza de su padre. Es una situación realmente trágica, pero no pierdo la esperanza de que el joven Mig pensó apretando sus manos, deseando con todas sus fuerzas que ese fuera el caso. Los héroes solo permanecieron en silencio, esperando que el anciano volviera y aclarara sus dudas. Por otro lado, los estudiantes hablaban respecto a lo que habían visto hasta este momento. Lo estás haciendo mal. Kirishima gritó a Tetsu. Tetsu, no debes doblar tus brazos, tienes que girarlos en un ángulo recto. Reprendió mientras intentaban recrear los pasos de la fusión, pues tú deberías tener las piernas más separadas, los pasos no deben ser tan largos si se quiere hacer bien. Tetsu gritó en su defensa mientras también reprendía la postura del pelirrojo. Ambos estudiantes empezaron una infantil pelea respecto a quién había cometido más errores, mientras que sus compañeros solo los ignoraban e intentaban procesar todo lo que habían presenciado. Rompieron la realidad. La voz de Izuku fue apenas un susurro, pero todos sus compañeros pudieron escucharlo. Todos tenían en el mente el mismo pensamiento. Después de todo, no me lo recuerdes, Deku, Bakugo dijo en un tono hostil, aunque solo intentaba ocultar sus propias emociones. Sus manos aún temblaban ante el recuerdo de la realidad quebrándose como cristal. Nunca esperé que pudieran hacer algo así. La voz de Momo se tambaleó levemente. Destruir un planeta ya era una locura. Sabía que se habían hecho más fuertes, pero hasta este punto, pensar que todo el tiempo hubo sujetos así fuera de nuestro planeta. Todoroki habló sombríamente, aunque no podía negar que se divirtió mucho con la frustración que mostraba su padre hacia todo. Al menos nuestro planeta nunca se ha visto involucrado en estas cosas. Hiro habló con un poco de alivio, y espero que se mantenga así, susurró con un leve estremecimiento de solo imaginárselo. Los estudiantes siguieron hablando, aunque constantemente intentando evitar un tema que les generaba una fuerte incertidumbre, hasta que no pudieron evitarlo más y terminaron hablando de eso. Broly, Uraraka murmuró el nombre del Saiyajin con lástima, porque el señor Gogeta no se detuvo. Él ya había recuperado el control, dijo con unas pequeñas lágrimas en la comisura de sus ojos. No lo sé, Izuku murmuró sin tener una respuesta. Tal vez no se dio cuenta de que recuperó el control, no quería arriesgarse, o solo el mismo Peliverde no podía convencerse de sus palabras, porque si había algo que todos tenían claros en su sociedad, era que los héroes no matan. Mina y Toru permanecieron en silencio, intentando procesar lo que acababan de ver. En sus mentes se repetía lo que pensaban, que eran los últimos momentos de vida de aquel inocente Saiyajin, que ni siquiera conocía el agua. Al no menos fue en Vampa. Mina dijo en un pequeño esfuerzo por consolarse, pero unas pequeñas lágrimas se asomaron por la comisura de sus ojos. Pudo tomar agua y hacer amigos, además de comer comida de verdad. Toru también apoyó la idea de su amiga, aunque ella sí estaba llorando, no se notaba gracias a su invisibilidad. Ambas se secaron de ellas. Era completamente injusto que Broly muriera solo por intentar cumplir las órdenes de su padre, aunque ya no había nada que hacer. Espacio oscuro, en un lugar en el que solo se veía iluminado una pequeña zona, 7 personas permanecían congeladas en sus lugares ante lo que acababan de presenciar, todos paralizados por el miedo ante el poder de ambos Saiyajin. Todos ellos en algún momento habían sido elegidos para poseer el One for All, aquel poder que pensaban era el único que podía equiparar el temible poder de All for One. Ahora se daban cuenta de lo equivocados que estaban. De todo este tiempo hubieron seres así ahí afuera. Nana tartamudeó con sorpresa y horror. En su mente la imagen de Freezer se repetía una y otra vez. Toda la gente que habrá hecho sufrir, mientras yo no hacía nada. Susurró abatida.
Una mano se posó en el hombro de la séptima llamando su atención. No te desanimes, no teníamos ninguna forma de haberlo sabido antes. Además, no creo que hubiera hecho mucha diferencia. Yoichi habló algo apático. Todos los antiguos portadores de One for All bajaron un poco la mirada antes esto. Era un duro golpe saber que toda su lucha y esfuerzos podría haber sido destruido si alguno de esos alienígenas los encontraba. Al menos ya no estamos en ignorancia. Nana se cruzó de brazos llevando su vista hasta la pantalla frente a ellos, en donde podían observar a través de los ojos del nuevo portador de One for All. Al menos todo se había solucionado y no habría más problemas, ¿verdad? Sala de cine. El ambiente en la sala se había hecho más calmado con el transcurrir de los minutos, todos intentando procesar lo que habían visto en su última visualización, aunque era difícil considerando todo. Destruir la misma realidad, esos poderes son fantásticos. Tomura murmuró con anhelo recordando cómo esas grietas se formaban en el mismo espacio. Tal capacidad destructiva es magnífica. Tomura Shigaraki, debo recordarte que esos sujetos no son nuestros aliados. Kurohiri habló con su típico tono sin emociones, aunque el villano más joven seguía divagando sobre lo que habían visto. Al menos está feliz y sobre todo, vimos la muerte de uno de esos simios. La sonrisa de Tomura alcanzó niveles inhumanos al recordar la muerte de Broly. Es irónico que sean los Saiyajin quienes terminen con ellos mismos, ¿no? Le hablo a Kurohiri. El villano de los portales no respondió, solo dejó que su protegido continuara divagando sobre la destrucción de la misma realidad y la muerte de uno de esos Saiyajin. Sin duda estaba eufórico de otro lado. ¡Qué decepción! Davi habló con una leve frustración. Moriste y ni siquiera fuiste tú quien mató a tu padre. Esto no debía terminar así. Habló malhumorado mientras su compañera lo miraba con curiosidad. ¿Por qué estabas tan desesperado por la muerte de ese viejo? Toga preguntó con curiosidad recordando a Paragus. No era de su agrado, pero el pirómano parecía tenerle un odio especial. No lo entenderías. David descartó los pensamientos de su compañera. Esta solo se encogió de hombros y no siguió insistiendo en el tema. Seguramente más tarde conseguiría sus respuestas. La sonrisa de All for One alcanzó su punto máximo mientras era ocultada por su máscara de soporte vital. En su mente la muerte de Broly se repetía una y otra vez, como si fuera el mejor momento de su vida, llenándolo de una satisfacción indescriptible. Al fin uno de esos Saiyajins murió. All for One lo tomó como una pequeña victoria. Una de las amenazas para mí ha muerto. Solo restan Freezer y los demás Saiyajin, pensó con una sonrisa de satisfacción. Flush. El sonido de la puerta abriéndose sacó a todos de sus pensamientos. Giraron la cabeza levemente aunque ya sabían quién había entrado, el anciano que los había traído aquí para ver los horrores de su universo. Nadie le respondió al anciano, que amargados. Bueno, como sea, vamos a empezar, dijo con una sonrisa haciendo que todos volvieran su vista a la pantalla sin discusión. Pues date prisa, anciano. Mirko gritó con una sonrisa emocionada. Ahora que Broly había sido derrotado solo restaba Freezer. Ya quiero ver cómo golpean a esa lagartija. No sabía la decepción que se llevaría. El anciano sonrió y se sentó en su asiento mientras la pantalla empezaba a encenderse. Héroes, villanos y estudiantes empezaron a mirarla sin saber qué esperar. Broly había muerto. Era el escenario más probable para todos, pero en el fondo de sus corazones aún había una pequeña esperanza de que ese no fuera el caso. Por favor, Mina y Toru susurraron cruzando los dedos. Gogeta miró sorprendido mientras frente a él una columna de color rojizo salía disparada contra el cielo desapareciendo en el firmamento, cruzando el universo hasta que llegó al planeta Vampa. Cuando vieron a Gogeta sorprendido muchos asumieron que se había dado cuenta de lo que había hecho, pero sus corazones dieron un vuelco cuando vieron esa luz rojiza salir disparada al cielo. ¿Acaso lo lograron? All Might se preguntó sorprendido, mientras que una sincera sonrisa se extendía por su rostro. Mina y Toru levantaron sus miradas esperanzadas al ver esa luz rojiza salir del planeta. Sí, ambas juntaron sus manos mientras una fuerte sonrisa se mercaba en el rostro de ambas. No. Maldición. Esto no es posible. All for One gritó mentalmente mientras apretaba sus reposabrazos con frustración. No había manera de que realmente ese Saiyajin se hubiera salvado, no quería creerlo. La luz rojiza se desvaneció sobre un peñasco dejando a un confundido Broly. El Saiyajin respiró agitado estando claramente asustado, pero al ver que estaba en Vampa se confundió. Está vivo. El deseo funcionó.
Gritos de emoción y celebración vinieron de parte de los héroes y estudiantes. Al ver al Saiyajin vivito y coleando, los villanos permanecieron en silencio aunque una parte de ellos estaba alegre también. ¿Sí? Mina y Toru saltaron de sus asientos emocionadas. ¡Qué bien! Perfecto. Ambas estudiantes empezaron a celebrar. Al ver que Broly estaba en Vampa después de recuperar el control, pidieron el deseo a tiempo, y Izuku suspiró aliviado. Ahora sin un Broly descontrolado en la tierra todo había vuelto a la normalidad. La pelea terminó, dijo con una sonrisa emocionada. Esas eran las palabras que sus compañeros querían escuchar, por lo que los estudiantes se reclinaron en sus asientos, sintiendo como un peso imaginario desaparecía de sus hombros. Ahora solo tienen que encargarse de crecer. Uraraka gritó emocionada mientras alzaba sus brazos. Todos los estudiantes sonrieron, sabían que el demonio del frío no tendría oportunidad contra la fusión. Ya quiero ver cómo golpean a esa lagartija. Bakugo gritó con una sonrisa macabra, aunque los Saiyajin no eran de su agrado, ofrecerlo era menos, por lo que sería un deleite ver cómo lo apalizaban. De nuevo, jaja, pidieron el deseo en el momento correcto. All Might rió con alegría mientras que sus compañeros sonreían satisfechos. Esto es magnífico. Mindig celebró junto a sus demás compañeros. Excelente, MT Lady murmuró mientras juntaba sus dedos y sonreía de manera satisfecha. Este era un buen resultado. Vamos Aizawa, lo lograron. Present Mid sacudió a su amigo con insistencia en un intento de que se levantara. Al menos celebra un poco, dijo intentando que al menos mostrara un poco de entusiasmo. ¿Eres una molestia?, Aizawa dijo en su habitual tono seco, pero una pequeña sonrisa se pudo ver en sus labios, haciendo alegrar al héroe de la radio, sabiendo que era lo mejor que conseguiría de su amigo. Del lado de los villanos, el símbolo del mal rechinó sus dientes con molestia. Al ver al Saiyajin vivo y intacto dentro de todo, apretó los reposabrazos a sus costados en un intento de controlar sus emociones. Maldita sea, esto no debía terminar así. All for One pensó con frustración. Se suponía que había muerto, una de las amenazas a mi control había desaparecido, pero ahora, todo sigue igual, pensó malhumorado, dejando al símbolo del mal de lado. El resto de la liga de villanos miró con reacciones mixtas como Broly estaba en Vampa. Tomura frunció el ceño. No. Se suponía que tú estabas muerto. Señaló acusadoramente la pantalla con molestia, mientras apretaba sus puños con enfado. Esto no tiene sentido, qué injusto. Malditos hackers. Empezó en Vampa y terminó en el mismo lugar. Qué irónico. MR Compress soltó una pequeña carcajada bajo su máscara. Otra vez en ese feo planeta. Toga murmuró con algo de desagrado al ver Vampa. Los insectos de ese lugar ni siquiera sangraba según habían visto. Sobreviviste, pidieron el deseo a tiempo. Davi abrió sus ojos sorprendido de ver a Broly intacto. Tu padre está muerto y tú vivo. Eso es lo que yo lograré. Sonrió con motivación de lograr su propia meta. Planeta Tierra, he cumplido su deseo. La voz de Shenlong resonó en el lugar, mientras todo su cuerpo era rodeado por una luz dorada. Hasta luego, dijo antes de que su forma física volviera a las esferas del dragón. La alegría de todos fue desvaneciéndose poco a poco, hasta que todos vieron cómo es que Shenlong desaparecía entrando nuevamente en las esferas del dragón. Freezer ya no podría usar las esferas, por más absurdo que fuera su deseo, aunque había alguien un momento. Izuku dijo confundido llamando la atención del anciano. ¿No se suponía que el dragón concedía 3 deseos? ¿Por qué desapareció entonces?, preguntó con duda. Seguramente usaron 2 deseos hace poco tiempo, por lo que solo quedó un deseo para utilizar antes de que cargue nuevamente su poder. El anciano se encogió de hombros dando una explicación simple. El peliverde y todos parecieron convencidos con esa explicación, y volvieron su vista a la pantalla. Las esferas rápidamente se elevaron hacia el cielo, dejando una columna de color dorado, y una vez todas juntas salieron disparadas en direcciones diferentes, empezando a perderse en el horizonte. Supongo que no era una exageración decir que se repartían por todo el mundo, Kendo dijo con una gota de sudor, al ver cómo las esferas del dragón salían disparadas hacia el horizonte. Así se puede ver lo vital que es ese radar. David Shield asintió al recordar el invento. Encontrarlas todas sería imposible.
imposible de no tener ese radar, sin duda esa mujer es una genio, sonrió un poco al recordar a Bulma, ese radar es un bebé maravilloso, Mei pensó con una sonrisa emocionada por lo buenos que eran los inventos de Bulma, incluso cuando se pierden en la distancia, puede encontrarlas en un instante. Esperaba poder estudiar alguno pronto, Gogeta sonrió mientras deshacía los restos de ki en su mano, el lugar se iluminó mientras con el atardecer, mientras que las esferas del dragón dejaban una estela en el cielo, la fusión se dio la vuelta para apreciar la vista calmó en los presentes, como si todo se hubiera resuelto y ese parecía ser el caso, los héroes y estudiantes se reclinaron en sus asientos, mientras soltaban un suspiro de alivio, ahora todo estaba bien. Es una vista muy hermosa, Mindig sonrió un poco admirando el paisaje al igual que la fusión, parecen estrellas fugaces, MT Lady también sonrió un poco, y ambas heroínas dejaron sus diferencias de lado para disfrutar la vista juntas, aunque solo fuera momentáneamente, Kikono y Cheelai también miraron impresionados como las esferas del dragón salían disparadas, pero antes de que dijeran algo una nave salió de la nave de Freezer y se estacionó al lado de ambos. Sube Cheelai. Lemo gritó mientras abría la compuerta de la nave, la alienígena no dudó y se subió mientras que Lemo empezó a volar alejándose del lugar, la tranquilidad se vio interrumpida cuando vieron cómo Lemo robaba una nave y la usaba para recoger a Cheelai. Cierto, ellos traicionaron a Freezer, y Zuko murmuró habiendo olvidado ese detalle por todos los sentimientos que le habían despertado los últimos momentos de la visualización, deben escapar rápido, dudo que Freezer deje pasar una tan traición fácilmente, Uraraka murmuró preocupada por ambos alienígenas y por lo que Freezer podría hacerles de capturarlos. ¿Qué? Kikono no tuvo tiempo de procesar antes de ver cómo Cheelai entraba a la nave y la compuerta se cerraba y la nave salía disparada a gran velocidad alejándose del campo de batalla. Algunos pocos se rieron de Kikono al ver que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, dejando que ambos alienígenas escaparan sin problemas. Freezer en su forma Golden observó con molestia cómo la nave se iba. Ahí estaban los causantes de usar las esferas del dragón, así que con decisión los apuntó mientras formaba un rayo de la muerte en su mano. Las risas murieron en cuanto vieron a Freezer mirando la nave claramente molesto, un sentimiento de preocupación que aumentó rápidamente al verlo cargar un ataque en su dirección, ¿o no? Kirishima gritó preocupado apretando sus puños, tienen que escapar rápido. Uraraka dijo con clara preocupación mientras apretaba sus puños, ¿cómo? Dudo que esa nave sea lo bastante rápida para escapar de Freezer. Tsuyu dijo lo obvio aunque no menos preocupada que Uraraka, maldición, esto es malo, y Zuko murmuró por lo bajo con frustración, miró la pantalla deseando que pasara cualquier cosa que salvara a los alienígenas. Freezer, Olmig miró la pantalla con los dientes apretados y una expresión de odio, tienen que huir cuanto antes, aunque parece improbable, el símbolo de la paz repasó en su mente todos sus encuentros con los secuaces de All for One, la traición se pagaba caro y estaba por verlo nuevamente, no, Mindig agarró su cabello con preocupación, se había encariñado con ambos alienígenas a pesar de ser un soldado y una ladrona, se había alegrado al ver que lo traicionaron, pero ahora veía las consecuencias, así terminaran sus vidas. Nezu susurró con lástima por el destino de ambos, gracias a sus actos alguien como Broly pudo salvarse, a pesar de todo lo que han hecho, hicieron un acto verdaderamente heroico, bajó la cabeza mostrando algo de respeto, traicionar a All for One era algo que muchos se pensarían 1.000.000 de veces antes de hacer, así que no comprendía la valentía que se debía tener para hacerlo con Freezer y solo por amistad, vamos Ojalata, vuela más rápido. Mirko gritó molesta a la pantalla, de algún modo esperando que la nave empezara a volar más rápido fuera del peligro. Ryuko asintió preocupada, hey, no le digas Ojalata, esa nave es un bebé hermoso y hace su mejor esfuerzo. Todos los héroes ignoraron el grito indignado de la pelirrosa y siguieron mirando la pantalla preocupados, mientras que los villanos se mantuvieron en silencio y expectantes a lo que pasaría. Tomura sonrió con malicia, su molestia al ver que Broly se había salvado podría ser aliviada un poco si viera la muerte de esos alienígenas, pero su sonrisa se borró al instante en cuanto vio lo siguiente, flush, un momento, Gogeta se teletransportó junto a Freezer y lo agarró de la muñeca deteniéndolo,
le sonrió con confianza mientras que el demonio del frío lo miraba con desafío. Los héroes sonrieron con alegría al ver la aparición de Gogeta frente a Freezer, deteniéndolo con una sonrisa confiada que les trajo calma justo a tiempo. Siempre a último momento, Auk soltó una sonrisa aliviada, jaja, llegan en el momento justo. All Might rió alegremente al ver a la fusión retener a Freezer. Es hora de que recibas tu merecido, dijo señalando con una sonrisa radiante a Freezer. Los estudiantes sonrieron alegres al ver que la fusión llegó en el momento justo para salvar a Chela y Lemo. A algunos les recordó cómo All Might llegó a último momento a salvarlos en la USG, lo que los emocionó más que será lo que harán ahora. Izuku murmuró sintiendo una mezcla de emociones. Dudo que exista una prisión capaz de retener a Freezer. Tal vez, la única alternativa a la que llegó le revolvió el estómago, aunque no veía otra salida. Es momento de que recibas tu merecido, maldita lagartija. Bakugo sonrió de manera tétrica. Había sido bueno la paliza que le dio Broly, pero estaba seguro de que esto sería aún más satisfactorio. Aún en su posición, lo mira con desafío. Momo dijo mirando como Freezer miraba a la fusión. Dudo que alguien como él se doblegue fácilmente. Uraraka murmuró con entendimiento. Ahora me pregunto qué es lo que harán con él, dijo confundida, ganado la atención de sus compañeros. Todos entendieron al instante la pregunta de la castaña, y aunque a la mayoría no les gustaba, llegaron a la misma conclusión que el peliverde. Lida se ajustó los lentes con algo de nerviosismo. Freezer había hecho más daño de lo que cualquier humano podría lograr en toda su vida, o quizás más. ¿Qué pensaría Tensei en esta situación? Pensó en su hermano en busca de guía, pero ninguno de sus pensamientos pudo convencerlo. Del lado de los villanos, el símbolo del mal miró la pantalla con curiosidad. Por primera vez desde que vieron a Freezer, estaba a merced de alguien más, y a diferencia de Broly, sí tenía conciencia para juzgarlo. Qué irónico, la misma raza a la que controlabas y destruiste ahora está sobre ti. All For One comentó sin mucho humor en su voz. ¿Qué harán contigo? ¿Alguna venganza? ¿Te matarán? Para él era la opción más obvia, pero solo había algo que tenía claro: Freezer estaba bajo la merced de esos Saiyajin. Freezer desvió la mirada con molestia mientras deshacía su transformación Golden. Apartó su mano del Saiyajin mientras se alejaba dándole la espalda. Me voy, pero volveré, dijo seriamente antes de salir volando. ¿Qué demonios? Los héroes no podían creerlo. Todos, incluso los villanos, miraron la pantalla totalmente incrédulos. Después de todos los problemas que Freezer había causado, ¿dejarían que se fuera así nada más? Esto no puede pasar. Incluso All Might se mostró reacio a la idea. No pueden solo permitir que se marche, deben detenerlo ahora que lo tienen enfrente. Apretó su puño con frustración y un recóndito temor. Esto le daba un mal presentimiento. Freezer es una amenaza demasiado grande, incluso si no está al nivel de esa fusión. ¿Por qué demonios lo dejarían irse? Aizawa cuestionó seriamente sin gustarle ni un poco este desenlace. Esto no tiene sentido. Mindig murmuró incrédula y con una mirada vacía. En su mente no cabía entendimiento del por qué los Saiyajin habían dejado ir a Freezer. Lo dejaron ir así como así. Auk se preguntó confundido para sí mismo. No lo entiendo del todo. La Comisión de Seguridad Pública ha eliminado gente por mucho menos. Nada se compara a Freezer. ¿Por qué no deshacerse ahora de él? El halcón no tenía idea de qué pasaba por la cabeza de la fusión. Qué curioso, pero ¿por qué dejarían escapar a alguien como Freezer? Nezu susurró para sí mismo con confusión, hasta que un recuerdo se le vino a la mente. Sin su ayuda el universo habría sido aniquilado. ¿Acaso solo le perdonan la vida por su ayuda? Pensó al recordar el torneo del poder. El director solo suspiró con algo de frustración. Estos Saiyajin eran todo un enigma para él, pero eso era lo que volvía los desafíos emocionantes, ¿no? El ratón estaba decidido a entender a estos seres. Por el lado de los estudiantes, ¿qué demonios crees que haces, imbécil? Bakugo gritó completamente en shock sin creer lo que veía. ¿Por qué permites que escape? Deténganlo, maldita sea. Empezó a generar pequeñas explosiones sin poder controlarse. N no lo pudo creer. Momo tartamudeó incrédula. ¿Ese solo permitieron que él escape? Todoroki respondió igual de confundido que la pelinegra. Ambos se miraron sin saber qué decir. Esta vista les era tan extraña como imaginar a All Might dejando escapar a cualquier villano. Izuku miró la pantalla en el mismo estado que sus compañeros. Estaba algo incómodo sabiendo que la única manera de detener a Freezer era eliminarlo, pero aún
así, nunca espero que lo dejaran ir, porque... Era la única pregunta que Izuku tenía. Ellos son los que más razones deberían tener para odiar a Freezer, pero la fusión los dejó escapar. Tiene que haber algo más, hemos visto demasiado poco. Por primera vez cayó en cuenta de eso. Todo lo que habían visto representaba una pequeña parte de la vida de los Saiyajins. Desconocían demasiada información de ellos como para saber por qué dejarían ir a Freezer, lo que solo aumentó el desconcierto del Peliver de cuánto desconocían. No. ¿Qué mierda haces? No lo dejen escapar, patéenlo hasta que no pueda moverse. Mirko gritó enojada a la pantalla al ver cómo Freezer escapaba. Ryuko intentó calmarla sin mucho éxito. Vamos Mirko, tranquila. Ryuko tomó de los hombros a su amiga haciendo que se sentara mientras refunfuñaba. ¿Cómo me puedes pedir eso? ¿No ves lo que acaba de hacer? Mirko preguntó aún molesta señalando la pantalla. No entendía por qué la fusión dejaría simplemente huir a Freezer. Deben tener sus razones. Ryuko suspiró. Era una respuesta que no convencía a Mirko y tampoco a ella, pero era lo mejor que tenían por el momento. Del lado de los villanos ninguno se lo podía creer. Ellos solo dejaron que se escapara. Tomura, quien era fácilmente irritable, esta vez solo mostraba una genuina confusión. Vaya héroes de mierda, David dijo sin pelos en la lengua, igual de incrédulo que su líder. Después de todo solo lo dejaran escapar.